Vamos a saludar al presidente del Partido Socialista, a Roy Cortina. Hola Roy, ¿cómo va eso? ¿Cómo va, Leo? Esperá que baje el sol y después te cuento con el frío. Bueno, no, claro, sí, claro. ahí se va a complicar. Pero sí, bueno, claro. disfrutemos lo que hay en este momento. Disfrutemos lo que hay. Sí, Sí, lo disimulamos con el sol, sí. ¿En la Argentina se puede disfrutar de algo hoy? Epa. En política, digo. Y lo que están disfrutando, pero a mí me parece artificialmente, es el gobierno, con esta salida del cepo tan particular, con este sistema de un piso y un techo de dos bandas, entre 1.000 y 1.400 pesos el dólar. Mira, si la llegada del salvataje del FMI no demuestra ningún éxito, lo que ha demostrado fue el fracaso del plan de ajuste desde que asumió Milei, que se implementó. Sí. De más está decir de que si no salía este préstamo, Argentina iba a estar en problemas, el gobierno iba a estar en problemas para poder sostener el tipo de cambio que estaba sosteniendo. Y tampoco está solucionado el problema. Creo que todos los préstamos, ya lo hemos charlado algunas veces, los préstamos del FMI son en realidad para engrosar la deuda de la Argentina y para seguir pagando los intereses de los intereses, y tarde o temprano, no es como dice Toto Caputo, billetera mata a Galán, porque si no, preguntarle por billetera mata a Galán a De la Rúa y a Macri, Sin duda, que hicieron lo mismo, hasta le dieron nombres pomposos, blindaje, incluso mayor cantidad de dólares que el préstamo que hoy le da el FMI a la Argentina, y tarde o temprano los problemas estructurales de la economía argentina producen disparadas del dólar y de la inflación. Por ejemplo, acá hay una serie de problemas, ¿no? Mañana, el lunes va a ser el tercer día donde está debutando este sistema. Hasta ahora se ha parado los dos tipos de dólar, el financiero, el oficial, y el otro en 1.200 y pico. sí. Está entre medio de las dos bandas. Sí, señor. Ya sí estamos en un 10% de evaluación. Les guste o no les guste, lo quieran esconder, no lo quieran esconder, aunque ya hagan los gallitos con los supermercados, que le dicen no acepten los precios que están. Pero a la moneda se le evaluó el 10%, Leo. Sí, señor. Esa es la verdad. Sí. En donde el dólar se vaya acercando a 1.300 y pico, y cerca del techo, vos vas a estar en una devaluación del 20% o un poco más. Sí. A nadie se le ocurre pensar que con una devaluación del 20% vos no vas a tener suba de precios. Y vos ya venís con una inflación que subió de 2 puntos y pico a 3.7, creo que fue, o 3.4, no me acuerdo, 3.7, y en donde todas las consultoras, incluso las que son favorables al gobierno nacional, están hablando que el próximo mes la inflación va a estar rondando el 5%. Después tenés la puja. La puja lógica es que el exportador, que quiere que el dólar esté lo más cerca posible de 1.400. Exacto. Por eso Milei los amenaza y le dice, vendan porque en junio vuelven las retenciones. Ahora, claro, al conjunto del pueblo argentino le conviene que esté lo más cerca a 1.000, para que no se devalúe. Exacto. Y entonces para que no haya excusa que los remarcadores aumenten los precios. Entonces, estamos en un problema que ellos lo venden como un gran triunfo, pero en realidad, sí, hoy de reservas brutas, Leo, tenés 36.000 millones de dólares, ahora netos que vos podés usar, 4.600. Están mejor que antes. Ahora, a ver, los sindicatos se movilizan y hacen el paro porque la caída del salario acumulada en los últimos 3 o 4 meses
en muchos rubros está entre el 3 y el 7%. Sí. El empleo ha bajado, la participación de los trabajadores en relación a la productividad de las empresas está a la baja. El consumo doméstico ha bajado. Sí. La capacidad instalada en las industrias también ha bajado. Entonces, seguimos sosteniendo un esquema económico que es una burbuja y que depende siempre del tipo de cambio, de cuánto aumenta el dólar y de la inflación que no se puede controlar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, clarísimo. Es muy complicada la situación. Sí. A mí lo que me asombra, Roy, es las dos realidades, ¿no? La realidad del gobierno, que te plantea algo, una realidad paralela, y la realidad de la gente, ¿no? Que dice, pero mi realidad es otra, es totalmente, diametralmente opuesta a lo que te dicen. Eso es lo que me llama la atención. La verdad, no solamente de este gobierno, hay muchos gobiernos que lo han hecho, que te dicen una cosa y vos tenés que creer el cuento. Y la verdad que es otra realidad, porque la gente camina a la calle, la sufre, vive, tiene que pagar 1000 cosas, y no está. Esa realidad que te plantea el gobierno no existe. Bueno, no está porque la manera que tienen de mirar la realidad estos gobiernos es netamente monetarista. Claro. El problema de raíz de todo esto es que la obsesión que tiene el gobierno, apañado por grandes grupos mediáticos, es que Argentina tenga superávit primario, que tenga superávit financiero y que tenga superávit comercial. Sí. ¿Sí? Es una política centrada en el monetarismo y centrada en tener las cuentas sanas. ¿Por qué? Porque como un mantra repiten que si vos tenés esos 3 superávit bien, entonces lo demás, casi en tono bíblico, porque estamos en Semana Santa, claro, lo demás vendrá por añadidura, sí, sí, como dirían como diría la Biblia, ¿no? sí. Vendrá por añadidura. Y la verdad, como yo te lo he dicho muchísimas veces, la historia demuestra que estos sistemas centrados exclusivamente en la cuestión monetaria no han funcionado en la Argentina, no funcionan en el mundo. No. ¿Eso qué quiere decir? Que los gobiernos no quieren tener las cuentas lo más ordenadas posible, sí, por supuesto, pero tener las cuentas ordenadas no te garantiza lo que vos necesitas, que es crecimiento con desarrollo, que implica una serie de cosas, que implica la construcción de un aparato educativo, científico y tecnológico autónomo, que implica algún tipo de industrialización, que implica exportar productos con valor agregado, que es todo en lo que no creen estos monetaristas. Vos podés tener un país con el superávit primario perfecto. El superávit primario, para que lo entiendan los oyentes, es que el país con sus ingresos puede pagar todos los gastos que tiene, excepto los intereses de la deuda. Vos podés también tener superávit financiero, que es que el país puede pagar todos sus gastos y además puede pagar los intereses de la deuda. Sí. Y vos incluso podés tener superávit comercial, que significa que te entra más plata por lo que exportás que por lo que importás. Así y todo, el país puede ser pobre internamente, Claro. ¿sí? Porque vos podés hacer todo eso, pero si vos tenés un 40% de pobres y un 30% de clase media intermitentemente tendiendo a la zozobra y al empobrecimiento, y te dedicás solamente a exportar productos primarios, primero, vas a ser un país sin relevancia y sin un propósito en la economía internacional, en primer lugar, y en segundo lugar, hacia adentro tenés un cuadro de descomposición social, olvídate del movimiento social
ascendente, del progreso, del bienestar generalizado. Y esos países son inviables, claro, porque son solamente viables con el sufrimiento de la gente. Y tarde o temprano esos países tienen problemas de tipo político. ¿Y social? Esto me hace acordar a que ellos nos quieren latinoamericanizar. Sí. Pero cuidado, Leo, lo digo en el mal sí. sentido de la Sí, palabra. te entiendo. Nosotros estamos orgullosos de pertenecer a América Latina, amamos a nuestros, más allá de las trifulcas futboleras, amamos a nuestros países hermanos de Latinoamérica, pero una cosa es amar a Perú y otra cosa es amar el sistema económico de Perú. Yo no lo amo al sistema económico de Perú, que es a lo que nos quieren llevar ellos. Obviamente. Así, ¿cómo funciona Perú? Mirá, Perú tiene el presidente, el mismo presidente del Banco Central hace 20 años. Sí. Tienen las cuentas en orden. Ahora, yo te explico cómo es Perú. Perú tiene 40% de pobreza estructural y el 75% de los trabajadores no registrados. Y su economía se basa en exportar 3 o 4 productos que le da su naturaleza y algún que otro mineral, ¿no? Lo mismo pasa con Paraguay. Claro, son países que tienen cuentas ordenadas. Es como si vos ordenás las cuentas de tu familia haciendo cagar de hambre a tus hijos, no consiguiéndole los remedios que necesita la abuela de la familia, no pudiendo ir ni una vez al mes al cine o a un teatro, pero las cuentas te cierran. Vos no tenés ninguna deuda. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, clarísimo, Roy, clarísimo. Entonces, este es el problema que tenemos, es un problema estructural. Estos planes se hacen, Leo, para tener oxígeno, para llegar a la elección, no tengas dudas de esto, Sí. Pero después terminan como terminan mal, y no hablo porque haya una revuelta ni nada, terminan mal porque lo paga el pueblo argentino, lo paga el 65% de los menores de 18 años que son pobres en la Argentina, que no pueden a veces terminar en la primaria o la secundaria, que no tienen proteínas. ¿Por qué? Porque la canasta básica de alimentos la calculan cada vez más con polenta y cada vez con menos carne. Totalmente. Ese es un drama, ¿entendés? Sí. Claro. Te hago la última. Yo sé que me vas a decir que no, pero si es sí, quiero saber tu explicación. ¿Vos crees que la sociedad, no digo toda la sociedad, obviamente que no, pero digo, parte de la sociedad se derechizó? Mira, creo que hay una... A ver, en las sociedades contemporáneas, no hace falta que yo lo diga, son sociedades polarizadas. Sí. Y son sociedades polarizadas por el conjunto de ideas que predominan a través de los distintos medios de comunicación, ahora de las redes, bueno, toda la superestructura ideológica y de ideas y de propaganda que hay, hace que las sociedades se polaricen. Se polarizan artificialmente, porque la verdad es que no hay un 50% de gente que lo esté pasando muy bien y 50% de gente que lo esté pasando muy mal. En general hay un 20 o un 30% de gente que vive muy bien y hay un 70% que va desde el muy pobre hasta la clase media que lo pasa mal. Sin embargo, en la economía de mercado y el capitalismo en el mundo se las ha ingeniado para polarizar las sociedades casi al estilo boca arriba y River Boca, ¿no? En términos políticos. Entonces, a partir de ahí, lo que se generan son falsas miradas de la realidad. Entonces, o miradas de la realidad equivocada. Hay gente que está pensando, aunque sea muy pobre, que el problema de la Argentina pasa porque no vuelva más a gobernar el kirchnerismo, por 3 cosas: porque el dólar esté quieto, aunque por ahí alguien jamás pueda comprar ni siquiera un dólar, y porque no haya inflación. Entonces eso obviamente le baja la vara del debate a todo, porque de ahí a decir que la culpa de todo la tienen los políticos y la casta, que aparezcan aventureros como Milei y aventureros de ultraderecha en todo el mundo, hay un paso. Hay un paso
a pensar que un gay es un pedófilo, sí, claro, o que un inmigrante es un delincuente. Son más simplificaciones. Si vos me preguntás que la sociedad tiene un corrimiento a la derecha, sí, con toda esta explicación que yo te estoy dando, sí, creo que sí. Creo que hay una parte importante, pero siempre hay que ver, como siempre te digo, la mitad del vaso lleno. La mitad del vaso lleno, ¿sabes qué fue? Santa Fe, elección. sí. No la divulgaron mucho los grandes medios de comunicación. Paliza a la Libertad Avanza. Tercera salió. Y ganó un frente muy inteligente, muy racional, liderado por un radical, por Puyaro, en alianza con el PRO y con mi partido, con el Partido Socialista y con algunos otros partidos. Ganaron nada menos que una elección constituyente. ¿Dónde está la libertad? Tercera. Y eso es lo que yo creo que va a pasar, no sé quién es el que va a ganar, es lo que va a pasar el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y eso es lo que me llena de esperanza de que hay mucha gente que no se ha derechizado y que entonces el país podrá seguir adelante en las próximas elecciones democráticamente. Roy, te mandamos un fuerte abrazo, la seguimos la semana que viene. Gracias. Abrazo grande, chau chau. Ahí está, Roy Cortina, el presidente del Partido Socialista aquí en Sábado Sport.